El archivo estaba comprometido. Ese era el término que utilizaban. Pero yo sabía que era mentira. Nada en un servidor militar de nivel Omega simplemente se corrompe por casualidad. Alguien quería ocultarlo. Alguien quería que no pudiera ser encontrado. Pero yo lo vi. Estuve allí. Y ahora, por mucho que intenten hacer que desaparezca, es demasiado tarde. No debería escribir esto. Tal vez no sea cierto, en realidad. Quizás solo sea una sensación, un reflejo de algo que se impregnó en mí durante el tiempo que estuve cerca de ellos. Hay momentos en los que siento que mis palabras no son mías, que algo se desliza entre las oraciones y las empuja en la dirección equivocada. Pero debo continuar. Necesito dejar esto registrado antes de que sea demasiado tarde. Si es que aún no lo es. El nombre oficial del proyecto era Misión EXO-ARC 7. Un nombre grandilocuente y pesado, que prometía algo monumental. 7 astronautas, criostasis, tecnología de propulsión relativista. El primer intento real de la humanidad para establecer una colonia más allá del sistema solar. Próxima B era el objetivo. El primer mundo potencialmente habitable dentro de nuestro alcance. Fueron enviados hace 70 años. Al menos, según el tiempo terrestre. Pero hay cosas que el tiempo no explica. Durante los primeros años, la comunicación fue constante. Informes detallados, análisis atmosféricos, registros geológicos. Todo transcurría según lo esperado, hasta que de pronto no hubo nada más. Un silencio seco y brutal. 3 décadas enteras sin una sola señal. Como si la nave nunca hubiera existido. Como si sus voces hubieran sido arrancadas del vacío. Sin embargo, la verdad es que nadie estaba realmente sorprendido. En el fondo, sabíamos que esto era una posibilidad. El espacio profundo no perdona. El tiempo pasó, y la misión fue relegada al olvido. No desapareció por completo, pero fue archivada. Los científicos que dedicaron años a estudiar EXO-ARC 7 fueron reasignados. Recortes presupuestarios. El tipo de medidas que el gobierno toma cuando quiere hacer que algo desaparezca sin dar explicaciones. El caso se cerró sin ceremonia alguna. Los astronautas fueron reducidos a nombres en un monumento conmemorativo, hasta que llegó la transmisión. 6 meses antes del retorno, se captó una señal imposible. No hubo un comunicado oficial, ni formalidades, solo una frase. Recuerdo exactamente cómo apareció en la pantalla, en plena madrugada, parpadeando en verde, como si fuera una alerta trivial más. Regresamos, pero no somos los mismos. Nada más, sin explicaciones, sin una frecuencia secundaria para responder, como si fuera un hecho inapelable, una afirmación absoluta, el tipo de mensaje que el cuerpo comprende antes que la mente. No era una petición de auxilio. El equipo de monitoreo entró en pánico. Verificaron y volvieron a verificar el origen de la señal. Pero era real. La señal provenía de EXO-ARC 7. Nadie quería admitirlo. Pero la única conclusión lógica era demasiado absurda para decirla en voz alta. Estaban vivos. El problema era que la nave no estaba en ninguna parte. Ni un fragmento, ni un eco en el radar. Y sin embargo, seguimos recibiendo transmisiones. Cortas, dispersas, sin una estructura clara. Palabras sueltas, frases incompletas, como si estuvieran probando su propio idioma. 6 meses después, aterrizaron, pero aquello ya no era la nave que había partido. Vi el aterrizaje desde el centro de observación, rodeado de pantallas que mostraban números y gráficos que, hasta ese momento, aún obedecían las leyes conocidas de la física. Afuera, sobre la superficie árida de la base de cuarentena, la estructura metálica que alguna vez fue EXO-ARC 7 tocó el suelo. Pero no era la misma nave. No podía serlo.
El casco estaba distorsionado, curvado de una forma que no debería ser posible. Las placas de titanio que una vez formaron su estructura sólida parecían haberse fundido y retorcido, como si el fuselaje hubiera sido moldeado por una fuerza imposible de identificar. Pero lo peor fue la escotilla. Se abrió sola, sin comando externo, sin despresurización, sin sonido mecánico alguno. Simplemente se deslizó, demasiado suave, y el equipo de los 7 descendió. Al principio, nadie dijo nada. Una parálisis silenciosa se apoderó del centro de control. El protocolo exigía mantener el máximo rigor, evitar el contacto directo hasta completar los exámenes y esperar su primera comunicación formal. Pero nadie esperaba lo que vimos. Eran diferentes. El primero en pisar la plataforma de aterrizaje era tan alto que ya no parecía humano. Todos eran así. Sus cuerpos, alargados. Sus extremidades, demasiado largas, como si cada hueso se hubiera estirado bajo la piel. Pero eso no era todo. Su piel era pálida, pero no de manera saludable. Más bien tenía una textura opaca, similar a la cerámica fría. Y sus ojos no reflejaban nada. Cuando los vi, tuve la extraña sensación de que no eran ojos reales. Eran más bien superficies oscuras y sin vida, sin el menor rastro de humanidad en su mirada. No había expresión, no había duda. Solo nos observaron, y el silencio se apoderó del centro de control. Había un eco en sus voces, un tono que se plegaba sobre sí mismo, como si hablaran desde un punto demasiado distante para estar allí. Pero lo más inquietante de todo era que no parpadeaban. La comisión responsable exigía respuestas. Los astronautas eran interrogados sin descanso sobre lo que habían encontrado en Close B, sobre cómo habían logrado sobrevivir y, sobre todo, por qué habían cambiado tanto. No pudieron resistir el interrogatorio, pero sus respuestas no tenían sentido. Dijeron que habían visto lo que nadie debería ver. Dijeron que regresaron distintos porque ahora lo sabían. Y luego, cuando pensaba que había dejado de escuchar esa frase en mi cabeza, uno de ellos miró lentamente hacia la cámara de vigilancia y sentí que me observaba directamente. Somos algo más. Quise creer que era una coincidencia, que era mi paranoia, pero no lo era, porque en ese mismo instante, al otro lado del vidrio, la lámpara de la sala de estar parpadeó sola. El silencio en la base ya no era el mismo. Antes, tenía el peso natural de un laboratorio subterráneo, sofocado por el aislamiento. Pero ahora era un vacío diferente, una ausencia de algo esencial, como si el espacio mismo entre las paredes se hubiera vuelto inhabitable. El equipo comenzaba a desmoronarse. Las desapariciones inexplicables se volvieron rutina, y lo que antes eran reuniones tensas se convirtieron en encuentros esporádicos en los que nadie confiaba en nadie. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo se los estaba llevando. O peor, algo los estaba transformando. Lo veía en los rostros de los que quedaban. Ojos cada vez más hundidos, piel cenicienta. Susurros intercambiados entre aquellos que días atrás estaban seguros de que entrarían en pánico, pero que ahora parecían extrañamente tranquilos. Los astronautas seguían en el ala de contención, pero hacía tiempo que había dejado de parecer una prisión. Al contrario, nos observaban con esos ojos que nunca reflejaban la luz. Evité mirarlos por mucho tiempo. Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, tal vez ya no podría apartar la mirada. Fue entonces cuando uno de ellos dijo mi nombre. La voz surgía de la nada y al mismo tiempo de todas partes. Era baja, carente de emoción, pero portaba una vibración que se enroscaba en el cerebro como un eco asfixiante. Miré los monitores de vigilancia y allí estaba él, de pie frente a la cámara, mirándome,
Los demás, detrás de él, inmóviles, como si lo supieran, como si esperaran. La puerta de contención se abrió sola. La alarma no sonó. No hubo ninguna falla técnica registrada. El panel electrónico mostró un breve error en la pantalla, pero antes de que alguien pudiera reaccionar ya estaban caminando por los pasillos. La primera víctima fue el jefe de seguridad. Intentó levantar su arma, pero quedó paralizado a mitad del movimiento. Vi cómo sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su boca se entreabrió para gritar, pero no salió sonido alguno. No cayó, no se movió. Permaneció allí, estático, atrapado dentro de su propio cuerpo, mientras los astronautas pasaban a su lado como si ni siquiera existiera. Fue suficiente para desatar una reacción en cadena. El pánico estalló en la base. Gritos, disparos, alarmas parpadeando, órdenes dadas e ignoradas. Pero nada detenía a los astronautas. Las balas se detenían antes de impactarlos, ralentizándose como si la misma realidad se inclinara ante su presencia. Corrí. Creo que todos corrimos. Pero en el fondo, sabíamos que no había a dónde ir. Las cámaras de seguridad fallaron. La estática llenó las pantallas. Una a una, las caras desaparecieron de los registros. Archivos enteros se corrompieron en tiempo real, como si alguien o algo estuviera borrando cualquier evidencia de que habíamos estado allí. Y entonces, algo sucedió, algo que me revolvió el estómago, algo que hizo que mi mente gritara para no aceptar lo que veía. Los astronautas cambiaron, no como una transformación lenta, no como algo que pudiera describirse con lógica. Simplemente eran distintos de un segundo a otro, como si siempre hubieran tenido esa forma y mi mente hubiera tardado en percatarse. Miembros alargados, rostros borrosos, siluetas que parecían plegarse sobre sí mismas. Uno de ellos estaba frente a mí. No lo vi moverse. Simplemente apareció. Y luego me habló de nuevo. Ahora lo entiendes. Mi cuerpo se paralizó. Mi cerebro gritaba que necesitaba salir de allí, pero una parte de mí ya lo sabía. Ya no podía huir. Estaban a mi alrededor ahora, y sabía que no había ningún lugar al que correr. La base ya no era un espacio físico, al menos no como antes. Los pasillos parecían alargarse y contraerse mientras intentaba moverme. Las puertas, que juro haber cruzado momentos antes, ahora conducían a lugares imposibles. Y ellos ya no necesitaban caminar. Estaban justo donde querían estar. Intenté hablar, pero mi voz murió en mi garganta. Uno de ellos se acercó. Sus pies ni siquiera tocaban el suelo. O tal vez sí, pero de una forma que no tenía sentido. Inclinó lentamente la cabeza, sus ojos sin reflejo absorbiendo toda la luz. ¿Tú entiendes? La frase no fue dicha, fue impuesta dentro de mí. Y cuando intentaron convencerme de que lo entendía, por un segundo, casi lo creí. Cuerpos reales, rígidos como estatuas, dispersos por el suelo y en los rincones oscuros de la base. Pero sus ojos aún se movían. Seguían a los astronautas con una mezcla de adoración y comprensión absoluta. Sentí el momento exacto en el que algo dentro de mí comenzó a ceder. Al principio, fue solo un pensamiento, un instante de curiosidad impuesto por una fuerza ajena. ¿Y si simplemente aceptaba? ¿Y si dejaba de resistirme? ¿Sería tan terrible? Me obligué a aferrarme al pánico, al dolor, a cualquier cosa que aún me perteneciera. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente eran. Los astronautas nunca regresaron como humanos. Nunca volvieron como individuos. Y por primera vez, la respuesta quedó clara cuando una hoja de metal cortó la oscuridad. No trajeron algo de vuelta. Ellos eran el fenómeno en sí mismo. Algo en la base había cambiado. No se trataba de un evento aislado, algo que pudiera identificarse con precisión.
como una falla en el sistema o un accidente eléctrico. Era otra cosa, una sensación que se infiltraba en el entorno, que se encarnaba en las paredes, en los corredores, en los propios objetos. Me di cuenta de ello cuando desperté esa mañana y noté que el reloj al lado de la cama marcaba un momento imposible. Mi turno había terminado horas antes. Recordaba haberme acostado. Recordaba el peso del sueño arrastrándome hacia el fondo de la inconsciencia. Pero ahora, el reloj no tenía manecillas. Seguía allí, sobre la mesa de metal, funcionando, brillando levemente en la penumbra del dormitorio. Pero no marcaba nada, como si el tiempo dentro de la base hubiera perdido toda referencia externa. Cuando salí de la habitación, el corredor se veía diferente. Un detalle mínimo, pero suficiente para hacer que mi estómago se revolviera. El pasillo no había cambiado de forma evidente, pero al caminar por él, la sensación era que los ángulos no encajaban, como si el espacio hubiera sido duplicado con una precisión microscópica para que nuestros ojos no lo percibieran conscientemente, como si estuviéramos siendo condicionados para aceptar estos pequeños cambios. En el centro de vigilancia, los monitores estaban corrompidos. Las grabaciones de las últimas horas habían sido eliminadas o modificadas. Los videos mostraban pasillos desiertos, pero yo sabía que había gente allí. Los científicos y los oficiales estaban en sus turnos. Deberíamos aparecer en las grabaciones, pero no lo hacíamos. Ninguno de nosotros aparecía. La base ya no nos reconocía. Fue entonces cuando uno de los científicos entró en la habitación. Había algo extraño en él. No era su rostro, ni su ropa. Era la manera en la que se movía. Sus pasos eran demasiado precisos, como si supiera exactamente dónde pisar antes de mover los pies. Sus ojos no parpadeaban, pero lo peor sucedió cuando se acercó a la mesa. Apoyó sus manos sobre el metal frío y su piel brilló. Fue sutil. Un resplandor difuso recorrió su piel desde adentro, como un pulso nervioso de colores imposibles de definir. Se dio cuenta de que lo estaba observando. Me miró durante un largo instante, como si esperara que dijera algo. Pero no dije nada. No pude. El silencio entre nosotros se prolongó por segundos eternos, hasta que simplemente sonrió. No era una sonrisa humana. Era algo ensayado, como si supiera que debía sonreír, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. Luego se marchó. En los días siguientes vi a otros con las mismas marcas. Primero fueron unos pocos. Luego parecía que la mitad del equipo ya las tenía. Nadie hablaba de ello. Nadie preguntaba. La paranoia se instaló. Los científicos evitaban mirarse demasiado tiempo. Las conversaciones se interrumpían a la mitad de las frases. Nadie confiaba en nadie más. Pero había algo aún peor. Algunos parecían aceptarlo, como si entendieran lo que estaba sucediendo y no vieran nada malo en ello. Una noche, escuché voces en la habitación contigua al dormitorio. Un susurro constante, bajo y rítmico, como una oración. Me quedé allí, inmóvil en la oscuridad, escuchando. El tono de la voz era suave, hipnótico, pero el idioma no era humano. Me desperté en plena madrugada. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Estaba seguro de que la había cerrado. Pero en la oscuridad del pasillo, alguien se había detenido allí, mirándome. Y por primera vez, lo supe con certeza. La base ya no nos pertenecía. La muerte del doctor Howard fue la primera señal de que la realidad que nos rodeaba estaba en ruinas. Encontraron su cuerpo en el ala de contención, congelado en el tiempo, como si su movimiento hubiera sido interrumpido a la mitad de un paso. Su expresión era de absoluta serenidad, sus ojos aún abiertos, fijados en algo que nadie más podía ver.
Lo más aterrador era que aún respiraba. Su pecho subía y bajaba lentamente, pero su piel estaba fría como el metal. Los médicos que lo examinaron parecían hechizados, murmurando que sus células aún estaban activas, pero no de la manera en que deberían estarlo. Nadie lo tocó. No se dio ninguna explicación. Y la base continuó funcionando como si nada hubiera ocurrido. Eso fue lo que más me aterrorizó. Como si el concepto de la muerte se hubiera vuelto irrelevante dentro de la base. Entonces comenzaron los murmullos. Al principio, creí que estaban solo en mi cabeza. Fragmentos de frases sin sentido. Un lenguaje que no reconocía, pero que, de algún modo, comprendía. Luego, me di cuenta de que no era solo conmigo. Otros científicos comenzaron a mirar a su alrededor, inquietos, como si escucharan algo que no debían. Algunos entraban en trance, sin enfocar la mirada en nada durante interminables minutos. Cuando volvían en sí, sonreían. No decían nada, solo sonreían. Los que escucharon las voces cambiaron. Comenzaron a caminar de manera extraña, como si ya no controlaran sus propios cuerpos. Sus movimientos eran demasiado precisos, como si cada paso estuviera coreografiado. Algunos dejaron de hablar por completo. Otros murmuraban sobre la luz y la comprensión, sobre algo inmenso que se acercaba. Fue entonces cuando llegaron las primeras órdenes de cuarentena. Pero era demasiado tarde. La orden vino del nivel superior. Nadie debía abandonar la base. Nadie podía entrar. Se cortaron todos los canales de comunicación con el exterior y se reforzó la seguridad. Pero era evidente que los superiores ya no tenían control sobre nada. Los soldados que estaban allí para mantenernos aislados ya no eran soldados. Sus ojos estaban vacíos, sus rostros carentes de toda expresión. Permanecieron inmóviles durante horas, como si estuvieran escuchando algo inaudible para nosotros. Y cuando finalmente hablaron, sus voces estaban distorsionadas, sus palabras arrastradas y espaciadas de manera errática. Pero lo peor fue darme cuenta de que sabían quién seguía siendo humano y quién ya no lo era. Nos observaron, pero no con agresividad. Era más bien como si esperaran que también nosotros comprendiéramos. Las cámaras de seguridad comenzaron a registrar cosas imposibles. Pasillos vacíos llenos de figuras que nadie vio físicamente. Científicos desaparecidos que reaparecían en monitores estáticos, mirando fijamente las lentes, como si fueran filmados desde un lugar que ya no existía. Una noche, mientras revisaba uno de los registros de seguridad, vi algo que no debería estar allí. En la esquina de la pantalla, por un instante, mi propia figura se movió frente a mí. Solo fue un segundo. Un retraso imperceptible, un leve desfase en la sincronización entre mi acción y mi imagen. Pero estaba allí. En ese momento, supe que mi percepción ya estaba fallando. Tal vez yo también estaba cambiando. La base ya no era un centro de investigación. Ya no era un lugar de control, ni un recinto habitado por científicos y militares en busca de respuestas. Fuera lo que fuese aquello que estudiábamos, ahora nos estudiaba a nosotros. Podía sentirlo. Algo me observaba desde las paredes, desde el suelo, desde los reflejos en las pantallas. Cada vez que parpadeaba, había un pequeño lapso, un milisegundo de ausencia, como si, al abrir los ojos, ya no estuviera en el mismo espacio. Y entonces comenzaron las verdaderas desapariciones. Primero fue el ingeniero encargado de los protocolos de contención. Simplemente no apareció en su turno. Al principio pensamos que se había asustado y se había refugiado en alguna de las secciones de la base. Pero cuando revisamos los registros de video, nunca salió de su dormitorio. Nunca entró.
Ni siquiera existía en el sistema. Pero lo recordábamos. Todos lo recordábamos. Luego fue el turno de la doctora Vázquez. Estábamos en la misma habitación cuando sucedió. Ella hablaba. Estaba allí. Y de pronto, ya no estaba. Sin transición, sin sonido, sin destellos de luz o efecto visual alguno. Solo un vacío donde, instantes antes, había una persona. El silencio que siguió fue el peor de todos. Nadie dijo nada, como si nuestras mentes simplemente no supieran cómo procesar lo que acababa de ocurrir. Verificamos los registros. Su nombre aún aparecía en la lista de turnos, en los archivos médicos, incluso en los mensajes que había intercambiado con nosotros. Pero todas las imágenes, todas las grabaciones en las que debería aparecer estaban vacías, como si la base hubiera decidido que ella nunca existió. Y lo peor era saber que eso podía pasarnos a cualquiera en cualquier momento. Los que aún quedábamos no hablábamos de lo que estaba sucediendo, no porque no quisiéramos, sino porque admitir la realidad parecía demasiado peligroso. Como si reconocer los cambios fuera el primer paso para ser parte de ellos. Sabía que estaba perdiendo la noción del tiempo. El reloj ya no marcaba las horas de manera confiable. A veces parpadeaba y habían pasado horas. Otras, un solo minuto se extendía como una eternidad. Y luego llegó la transmisión. Fue captada en el centro de comunicaciones, pero nadie supo quién la envió. Era solo un audio, una voz indistinta y distorsionada, hablando con una calma inquietante en contraste con la gravedad de sus palabras. Esto no es una advertencia, es una invitación. Lo que fuera que estaba ocurriendo ya no era una invasión, era una asimilación. Y cuando miré mis propios dedos bajo la tenue luz de la pantalla, me di cuenta de que mi piel también brillaba levemente en la oscuridad. Intenté huir. No podría decir exactamente en qué momento decidí que debía salir de allí, pero en algún punto entre la última grabación y el presente, algo se reordenó dentro de mí. La certeza de lo inevitable se cristalizó, solo que no había a dónde ir. Las puertas ya no conducían a donde debían. Los pasillos se curvaban sobre sí mismos, devolviéndome al mismo lugar una y otra vez. La terminal donde registraba mis notas ahora parpadeaba con caracteres que no reconocía, pero que entendía perfectamente, como si fueran recuerdos de un idioma que nunca aprendí. Intenté comunicarme con el exterior. Nada. Las frecuencias estaban saturadas de ruido, pero no un ruido electrónico común. Era algo vivo, como un aliento, como un murmullo colectivo, oscilando en el límite de la audición, impregnándose en los pensamientos. Entonces, las luces fallaron. Fue un apagón repentino, absoluto. En un primer momento, todo fue oscuridad. Pero poco a poco comprendí. Había algo allí, en la penumbra. Una presencia, no física, pero perceptible. Algo que siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para ser visto. Y entonces se acercaron. Los astronautas. Pero no eran cuerpos, eran formas. Contornos difusos, recortados contra la negrura. Sus ojos no reflejaban la luz, porque no había luz que reflejar. Uno de ellos avanzó hacia mí, pero no caminó. La distancia entre nosotros simplemente se redujo, como si el concepto mismo de espacio ya no existiera. Cuando habló, no hubo sonido, pero lo escuché, dentro de mi cabeza. Ahora lo entiendes. Y sí, lo entendí. No volvieron como humanos. Nunca regresaron. Pero lo peor no era solo eso. No estaban solos. No pude apartar la mirada. La cosa que tenía ante mí, aquello que una vez se presentó como astronauta, comenzó a retorcerse sobre sí mismo. Sus contornos oscilaban como una imagen proyectada sobre agua en constante agitación. Lo que vi bajo su piel era peor que cualquier pesadilla imaginable. No había músculos, ni huesos,
ni órganos. Solo había un vacío. Un vacío que no era ausencia, sino una presencia oculta, vibrante y hambrienta. Nunca regresaron de la misión. Nunca hubo un retorno. El error fue nuestro, al creer que una señal de ayuda significaba lo que pensábamos. No era una solicitud de rescate, era una invitación. Intenté hablar, pero mi boca no respondió. O quizás se movió, pero la voz ya no me pertenecía. Sentí el sonido reverberar dentro de mí, como un eco atrapado en una cámara infinita. El espacio circundante comenzó a alterarse, como si intentara reorganizarse para hacer lugar a algo que no debería estar allí. Y entonces lo vi. Por un instante, ya no era yo. Era todo. Era las voces en la grabación original. Era el astronauta que miró el cielo antes de desaparecer. Era el científico que abrió el casco dentro de la nave de rescate y no pudo gritar antes de convertirse en parte de ello. Y ahora me estaban observando. No con ojos oscuros y sin reflejo, sino dentro de mi propia mente. Es casi la hora. La frase no fue dicha en voz alta. Fue impresa dentro de mí. Y lo supe, como si siempre lo hubiera sabido. Algo se aproximaba a la Tierra. Algo que ya estaba aquí, pero necesitaba que lo viéramos, que lo entendiéramos, que lo aceptáramos. Mis manos temblaban, no por miedo, sino porque sabía lo que tenía que hacer. Este informe, esta grabación desesperada no es una advertencia, es un llamado. Intento concentrarme, pero los pensamientos llegan como olas, cada vez más lejanas de lo que una vez fui. El sonido del terminal de grabación sigue activo, parpadeando con una advertencia de memoria baja, como si necesitara recordarme que mi tiempo se agota. Pero, ¿cuál es el final, después de todo? No estoy seguro de lo que intento registrar. Las palabras se escapan de mi mente como arena entre los dedos. Cada intento de organizar los eventos solo los dispersa aún más. Estaba huyendo, o tal vez estaba siendo arrastrado. Las luces del laboratorio parpadean rítmicamente, sincronizadas con algo invisible, algo que late como un segundo corazón dentro de la estación. Cada parpadeo dura más de lo que debería. Las pantallas de seguridad muestran imágenes que se distorsionan y reconfiguran en patrones que no reconozco, como si la realidad misma estuviera siendo rediseñada. En una esquina de la pantalla veo mi reflejo, pero no soy yo. Mis ojos ya no reflejan la luz. Ya no puedo confiar en mis sentidos. Mis dedos recorren el teclado, pero ya no percibo la textura del plástico. Solo un hormigueo profundo, como si algo escribiera por mí. La última transmisión de los astronautas resuena en mi cabeza. Regresamos. Pero no somos los mismos. Ahora entiendo. Nunca regresamos. No lo necesitábamos. Siempre hemos estado aquí. Siempre he estado aquí. El protocolo de contención ha fallado. O tal vez nunca se activó. Nadie vino a detenernos, porque no queda nadie para hacerlo. El gobierno, los científicos, los soldados. ¿Cuántos quedan realmente para resistir? ¿Cuántos siquiera recuerdan que alguna vez lo hicieron? Intento reunir la fuerza para escribir una última advertencia, pero ya no recuerdo a quién enviarla. ¿Quién, después de todo, aún necesita ser advertido? Mi mente se fragmenta. Cada pensamiento es un eco que no regresa. El nombre en mi placa, impreso en un blanco desgastado, ya no tiene sentido. ¿Quién era yo? ¿Quién soy ahora? El sonido de las teclas persiste, pero mis manos ya no se mueven. ¿Aún estoy escribiendo? ¿O solo estoy leyendo lo que se escribió antes que yo? Algo se mueve en la oscuridad del corredor. O quizás la oscuridad misma se mueve. Mis recuerdos se reconfiguran, alterando patrones que ya no reconozco, como si fueran editados por algo más profundo que mi propia conciencia. Intento hablar, pero mi voz está distorsionada, impregnada de un eco que no debería estar ahí.
Mi propio tono suena ajeno, distante. Ya no es mío. Se han recuperado los registros de la misión EXO-ARC 7. Han sido transmitidos de nuevo. Ahora lo entiendo. Esta grabación no es para alertar a nadie. Nunca lo fue. Es una invitación. Solo estoy repitiendo palabras que ya fueron dichas antes. Palabras que no me pertenecen. Y si alguien está escuchando esto, es demasiado tarde. La pantalla frente a mí parpadea una última vez. Mi reflejo me sonríe, pero yo no sonrío. Me arrodillo.